Se lo decíamos antes de la pausa, hace un poquito más de 2 semanas, un joven de tan solo 18 años recibió su segundo trasplante de hígado. Había sido intervenido cuando tenía 4 años en Argentina y esta vez fue aquí en el Hospital Militar en Uruguay. El Hospital Militar que retomó el 14 de julio del año pasado los trasplantes de hígado con 14 intervenciones. Actualmente hay 20 personas que están esperando para recibir un hígado. A raíz de esta información, luego de esta noticia, estamos tratando hoy el tema aquí en Poder Pensar y estamos recibiendo a la doctora Inés Álvarez del Instituto Nacional de Células, Tejidos y Órganos. Gracias por venir. Se llamaba el Banco de Órganos, la gente lo conoce como el Banco de Órganos, ¿no? Pero ahora es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Ya vamos a conversar un poquito de eso. Le estamos dando también la bienvenida a esta mesa a Sergio Miranda, que trabaja como vendedor y fue trasplantado del hígado el 16 de febrero de este año, hace muy poquito. Año, sí. Hace muy poquito. Ya nos vas a contar un poco tu historia. También está Octavio González, ingeniero, fue trasplantado el 14 de julio del 2009, trasplante de hígado también. 14 meses. 14 meses. ¿Se cuentan día a día? Se cuentan. Ajá. Concretamente, en tu caso, Sergio, ¿a qué edad empezaste con los problemas? ¿Cuándo se te detectaron? A mí se me detectó accidentalmente el virus de hepatitis C cuando fui a hacer una donación de sangre para un hijo que había tenido un accidente automovilístico. Y bueno, ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Y eso fue en el 95. Y bueno, a partir de ahí que me comunican que tengo el virus de hepatitis C, se me empiezan a hacer seguimientos mucho más rutinarios y ven que tengo un daño en el hígado. Por el virus de hepatitis C desarrollé una cirrosis, ¿sí? Digo que empezó a evolucionar de tal forma, que el final era el trasplante de hígado. Cuando te detectaron el problema 15 años atrás, ¿ya sentías algo? No, nada? Porque el virus de hepatitis C es una enfermedad totalmente asintomática, digamos, y cuando comienza a mostrar, digamos, signos, es que ya la enfermedad está en un estado bastante avanzado, ¿no? Ahora nos vas a contar un poquito cómo fue asumir todo eso y cuáles fueron los pasos que tuviste que dar. En tu caso, Octavio, ¿cómo fue? Bueno, digamos que a comienzos del 2008 comencé con problemas, fiebres, síntomas que no estaban del todo claros y que bueno, que toda la serie de estudios confirmó que tenía un problema hepático serio cuya única solución era el trasplante. ¿Cómo tomaste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo comunicó? Eso fue estando yo internado en mi sociedad médica. Uno de los profesores que tenía el tema en la mano concluyó que la única solución era el trasplante. Esa noticia me la dio él mismo en persona a las 11:20 de la noche, cuando ya me estaba por dormir. Y a partir de ahí, bueno, se me complicó la noche. ¿Ya no dormiste más? Ya no dormí más. Pero con la ayuda posterior, todo el equipo que se unió a este sistema de trasplante me fue llevando y asumí que era la solución. Y llegué bien, sin problemas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen, bueno, la única solución es el trasplante? ¿Cuáles son los problemas que empiezan a girar en la cabeza? Empieza a hervir la cabeza. Porque ahí es donde uno creo que comienza a meditar a lo que se va a enfrentar, ¿verdad? Todos sabemos que el hecho de una intervención quirúrgica, sencilla o no, es un riesgo de vida, ¿verdad? Siempre. A pesar de que los doctores quizá no opinen igual, para quienes estamos de este otro lado del mostrador, es un poco así. Y bueno, hay que imaginarse una operación de hígado, trasplante de hígado, más una persona como yo que nunca estuvo enfermo de nada. Mi primera intervención en mi sociedad médica fue esta. Y vaya sorpresa, y vaya que te tocó grande además, ¿no? Me tocó grande. Ya vamos a seguir contando un poco cómo fue tu historia y cuáles fueron los pasos posteriores. Doctora, ¿cuántos trasplantes se hacen en Uruguay en el año y qué tipo de trasplantes se pueden hacer hoy aquí en el país? Bueno, en realidad, se pueden hacer trasplantes de órganos, trasplantes de tejidos y trasplantes de células. Si nosotros juntamos eso, son alrededor de 950 a 1000 trasplantes por año de cada una de las cosas. ¿De órganos concretamente cuántos son? Y bueno, de órganos
tenemos, por ejemplo, 140 de riñones. Depende, digo, mucho menos de hígado y muchos menos de corazón y muchos menos de páncreas. Pero bueno, póngale que podríamos decir alrededor de unos 180 trasplantes de órganos sólidos por año. ¿Qué institutos los hacen? Veíamos aquí que el Hospital Militar retomó el año pasado y lleva 14 hasta el momento. Sí, hay programas que son programas únicos nacionales. El programa de trasplante hepático es un programa único nacional que es biinstitucional entre el Hospital Universitario y el Hospital Militar. Hay otro que es un programa único, que es el de reno-pancreático, o sea, el trasplante del riñón y del páncreas al mismo tiempo, que se hace en el Hospital Universitario. Los trasplantes de riñón tenemos 4 equipos de trasplantes que lo hacen en distintos lugares. Digo, eso depende un poco, digo, de los lugares, en realidad, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de las listas de espera, de cuántos uruguayos están anotados concretamente para ser donantes, cómo es todo ese proceso, ¿no? Pero quedamos con Sergio de hablar un poquito más de cómo fue, bueno, el enterarse y asumirlo. Octavio nos decía que no es nada fácil. En el momento que te lo dicen, bueno, ¿qué pasó por tu cabeza en este caso? Absolutamente, digo, porque uno se enfrenta a una situación que totalmente inesperada, es como una especie de tsunami de emociones, digo, que si uno puede pensar, bueno, es una tabla de salvación que tengo, pero a su vez hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Digo, no sé si la doctora me podrá corregir, creo que el trasplante de riñón es una de las intervenciones más difíciles que hay quirúrgicamente a nivel mundial. Entonces, digo, no es tan sencillo, ¿no? Digo, enfrentarse con esas cosas. Y después está lo otro de que, bueno, que no hay ninguna máquina artificial que pueda suplantar el trabajo del hígado. Digo, o sea que sí, y además ese en el caso hígado ustedes ya no les dejaron otras arranca, alternativas, o sea, no era, bueno, yo decido que no, que ese paso no lo voy a dar. No, porque ya estábamos... la última alternativa. La última alternativa, exactamente. Y uno de los temas es que si el hígado una vez puesto, digamos, en el organismo, no arranca y bueno, ahí se complica mucho más. Hay que hacer otro trasplante. Por suerte arrancó en estos años. Vamos a hacer una pausa, después nos van a contar cómo pasó, si tuvieron que ir a lista de espera, no tuvieron que ir a lista de espera, cómo es la vida de ustedes a partir del trasplante, que también es bueno, un mensaje creo que en este caso positivo para mucha gente que de repente está en una situación parecida a la que estuvieron ustedes en su momento.